En este video vamos a hablar acerca de las acciones en la Bolsa de Valores de Colombia. ¿Es momento de invertir ahora o es mejor esperar nuevos mínimos? Mi nombre es Jimmy Rocha y en este canal hablamos de inversiones y finanzas personales. Así que si te interesan estos temas, te invitamos a suscribirte al canal. Como siempre recordemos que lo acá expresado no constituye una recomendación de compra o inversión. Cada persona debe tomar sus propias decisiones basándose en sus conocimientos y experiencia. Periódicamente hemos venido publicando algunos videos revisando el mercado accionario en la bolsa en Colombia. Si bien se trata de simplemente mostrar opiniones que no deben verse como recomendaciones de compra o inversión o verdades absolutas, por ahora el comportamiento nos da parcialmente la razón. Desde el año anterior, por temas electorales y políticos, mostrábamos cómo era mejor reducir al máximo la exposición en acciones en Colombia, pues la incertidumbre podría afectar bastante al mercado. Esta gráfica nos permite observar el comportamiento del índice Colcap, que muestra el mercado en general. Es evidente cómo el mercado efectivamente ha tenido un mal año, pero ha logrado una leve recuperación recientemente a partir de los mínimos vistos en marzo y mayo. Y es que, como lo habíamos mostrado, uno de los riesgos era perder costo de oportunidad, es decir, dejar de beneficiarse de la recuperación de las bolsas por estar invertido en acciones en Colombia. Y es que, por ejemplo, el índice Nasdaq 100, que reúne las principales empresas tecnológicas de los Estados Unidos, ya ha tenido una recuperación en el año de más del 30%. Y si tomamos como referencia los valores de principios de año, la valorización es cercana al 38%. Ya en dos videos habíamos publicado a principio de año y en octubre del año anterior cómo posiblemente se tenían unos buenos niveles para tomar posiciones. Igual situación ha ocurrido con otros índices europeos. Por ejemplo, el año anterior también publicamos un video sobre la posible oportunidad de invertir en acciones en la bolsa de Alemania. El índice DAX, el principal, ha tenido también una tremenda recuperación en los últimos meses. Pero en general otros índices europeos que mostrábamos en un video en diciembre del año anterior como interesantes para invertir en el 2023 han tenido un buen rendimiento. Por ejemplo, el IBEX, que refleja el comportamiento de la bolsa en España, también ha tenido un excelente rendimiento. Otra bolsa a la que hemos hablado como una opción interesante era la de Polonia, que ha sido una de las de mejor comportamiento en el último mes. Por el lado de Latinoamérica también habíamos realizado un video sobre la posibilidad de invertir en acciones en la Bolsa de Brasil. Esta también ha tenido un muy buen rendimiento para los últimos meses. Básicamente lo que nos muestra el comportamiento de las bolsas en el último año es que lo ideal es tener un portafolio diversificado, aun cuando se tienen múltiplos muy llamativos como los que tienen las acciones en la bolsa en Colombia. Concentrar todos los recursos en una sola bolsa puede llevar a perder oportunidades en otros mercados. Ahora bien, en este momento la situación ya es diferente con relación a principios de año. Para mediados del mes de marzo publicamos un video en donde mostrábamos cómo posiblemente se estaría llegando a la capitalización del mercado de la renta variable en Colombia. De hecho, para abril, el mercado logró una recuperación, llegando el Colcap a los 1.250 puntos, pero no se logró sostener esta tendencia y se volvieron a tocar mínimos a mediados de mayo. Revisemos entonces cuáles son las razones por la situación actual y cuál puede ser la perspectiva a futuro. La principal razón por la cual el mercado no logró consolidar una recuperación sostenida son las reformas que se tramitan en el Congreso, tanto la pensional, la reforma a la salud y la reforma laboral. En el mes de abril, la Universidad EAFIT publicó un estudio en donde proyectaba cómo las reformas, de llegarse a aprobarse, tendrían un impacto en el crecimiento económico negativo del 1.4%. Adicionalmente, elevarían el déficit fiscal y el porcentaje de desempleo. Las calificadoras como Fitch y JP Morgan también han publicado en los últimos meses informes con respecto a los impactos negativos que tendrían estas reformas en caso de ser aprobadas. De igual forma, la decisión del gobierno de no firmar nuevos contratos de exploración petrolera también tendrían una fuerte incidencia en los ingresos de la nación a mediano y largo plazo, además del ingreso de divisas al país, teniendo en cuenta que las exportaciones mineroenergéticas representan más del 50% de la total de las exportaciones
y más del 20% de los ingresos fiscales del gobierno. Para ponerlo en números blancos, entre las reformas y el freno a la exploración de crudo, el potencial de crecimiento del país se frenaría aproximadamente un 2%. Y teniendo en cuenta que el potencial de crecimiento del país se encuentra entre un 2 y 4%, llevaría a tener una economía casi sin crecimiento. Esto afectaría la creación de empleo, el déficit fiscal, además de limitar la reducción de la pobreza y por supuesto afectar las previsiones de los beneficios a futuro de las principales compañías. Si bien el gobierno le apuesta a que sectores como el turismo logren compensar los ingresos mineros, de acuerdo con algunas estimaciones, se necesitarían casi 20 millones de turistas anuales para compensar esos ingresos mineroenergéticos. Proyecciones que no son realistas teniendo en cuenta los problemas de inseguridad del país. Además, hay que tener en cuenta que el número de visitantes actuales es cercano a los 5 millones. Multiplicar ese número por 4 en corto plazo es poco realista. Ahora bien, a pesar de estas circunstancias, revisemos los aspectos a favor y en contra del mercado de valores. Por el lado de los elementos a favor del mercado tenemos que, por ahora, las reformas no han sido aprobadas y el trámite no ha sido fácil para el gobierno. Por un lado, algunos líderes de los partidos tradicionales han tratado de buscar que las reformas sean archivadas o que se moderen, pero aún es complejo presupuestar cuáles serán aprobadas o cuáles tendrán modificaciones que no tengan un impacto tan fuerte. El segundo elemento es que la popularidad del gobierno gira en torno al 30%. Esto implica que difícilmente se logrará una continuidad del proyecto político en las próximas elecciones. Al mismo tiempo, la gobernabilidad para impulsar las reformas se ve menguada. El tercer elemento a favor es que la economía por ahora posiblemente no entrará en recesión este año. Si bien algunos indicadores no son positivos, recientemente algunas entidades elevaron el crecimiento esperado para el 2023, pasando del 1% al 1.7 o 1.8. El cuarto elemento son los múltiplos del mercado, que siguen en ratios bastante llamativos. El ETF GXG, que reúne algunas de las principales empresas que cotizan en la bolsa en Colombia, muestran un múltiplo PER por debajo de las 6 veces y un muy interesante dividendo del 11.5% anual. Otro elemento son los resultados de las principales compañías, que han sido bastante positivos. Los balances por ahora muestran en las principales empresas una solidez importante. Igualmente, el reciente anuncio del acuerdo de negocio de Nutresa por parte de los Gilinski puede favorecer al mercado, en especial a las acciones del antiguo GEA, particularmente las preferenciales del Grupo Sura y Grupo Argos, que ya mostraron una importante recuperación recientemente. Igualmente, el precio del crudo ha logrado sostenerse por encima de los $70 por barril y los anuncios de recorte de producción por parte de Arabia permitirán que aún con una recesión en los Estados Unidos, el precio posiblemente se sostenga por arriba de los $60 por barril. En el plano local, la inflación ha comenzado a ceder. Esto puede ayudar a que se moderen en el mediano plazo las tasas de interés, incentivando sectores rezagados como el de la construcción. Por ahora, la reforma pensional no toca el ahorro pensional o stock, que se encuentra en una parte importante invertida en acciones en la Bolsa de Valores de Colombia. Un elemento adicional son los recientes escándalos que pueden llevar a que el gobierno no tenga suficiente gobernabilidad y credibilidad para impulsar las reformas propuestas. Pero por otro lado tenemos algunos elementos en contra del mercado de valores. El primero es que la reforma pensional avanza con una propuesta de un primer pilar que recogería aportes en un régimen público hasta por 3 salarios mínimos mensuales vigentes. Esto implicaría una reducción de más del 60% de los aportes que reciben los fondos de pensiones privados, que invierten buena parte de los recursos en acciones en la Bolsa de Valores en Colombia. Esto le restaría bastante liquidez al mercado. Otro elemento es que el gobierno ha logrado darle vida a las reformas mediante la estrategia de acercamientos individuales con parlamentarios que hacen parte de partidos que no apoyan supuestamente estas reformas. Esto quiere decir que aún no es claro el futuro de las reformas. Si bien está la posibilidad del hundimiento o la moderación, no hay que descartar que sea alguna o algunas aprobadas, situación que en especial para el caso de la reforma pensional
posiblemente podría llevar a una nueva corrección del mercado. El tercer elemento en contra es que el gobierno se mantiene en la decisión de no firmar nuevos contratos de exploración de crudo y gas, teniendo en cuenta que las reservas son de poco más de 7 años. A mediano plazo esto podría llevar a una reducción en la producción, al igual que la reducción en el ingreso de divisas y los ingresos fiscales para el gobierno. También conllevaría un aumento en el déficit fiscal que puede afectar las expectativas de crecimiento del país. Otro elemento en contra es que el peso ha logrado una revaluación importante en los últimos meses, pero un aumento en la incertidumbre podría de nuevo llevar a procesos de devaluación del peso con relación al dólar, situación que perjudicaría una posible recuperación en el precio de las acciones. Igualmente, aún le queda a este gobierno más de 3 años. Es bastante tiempo donde pueden ocurrir muchas cosas, donde incluso se podría tener una mayor polarización o una mayor radicalización del gobierno. Y finalmente, la llegada al poder en los Estados Unidos de un gobierno republicano podría aumentar las tensiones en las relaciones entre los dos países, afectando la inversión y el ingreso de divisas. Como conclusión podemos decir entonces que si bien los fundamentales de los precios actuales en las acciones aún son bastante llamativos, aún no se tiene claridad sobre la aprobación o no de las reformas. De igual manera, aún le queda bastante tiempo a este gobierno, situación que aún implica un importante elemento de incertidumbre. Por lo tanto, si bien los precios actuales aún puede verse como una oportunidad, es bastante razonable tener un portafolio diversificado, tanto en distintas bolsas como monedas. Si bien los mercados en Estados Unidos y Europa ya no tienen un potencial tan alto, otros mercados emergentes aún tienen valorizaciones bastante llamativas. Posiblemente en otro video revisaremos dónde se observan oportunidades de inversión. Sería razonable entonces tomar algunas posiciones, pero en un porcentaje que permita tener exposición en diferentes bolsas y acciones. Si te ha gustado el contenido de este video, regálanos un like y suscríbete al canal. Es la mejor manera de motivarnos a crear nuevo contenido. Comparte el contenido en redes sociales y comenta. ¿Te parece que a estos múltiplos hay una excelente oportunidad para invertir en acciones en la Bolsa de Valores de Colombia? Ingresa a invertología.com para más información.